Hola a todos, chicos. Soy Raquel, soy la profesora del curso de SLP tanto para Guardia Civil como para el Ejército. Y a continuación os voy a explicar otras de las tareas o otras de las preguntas más habituales dentro de lo que sería este examen oral. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos describiendo una fotografía, en ocasiones aparecen personas y solemos describir lo que sería su ropa, su vestimenta. No obstante, cuando nosotros describimos la vestimenta de una persona en una foto, lo hacemos quizás de una forma no tan detallada porque hay otros elementos o hay otras cosas que quizá tengan más importancia. Este no sería el caso de que, por ejemplo, nos preguntaran que habláramos o describiéramos nuestro uniforme. Cuando nosotros describimos nuestro uniforme, tenemos que contar con lo siguiente. Es un vocabulario muy específico. Por tanto, cuantos más detalles demos sobre nuestro uniforme, mejor, porque todos esos detalles al final son puntos que se van a ir sumando a nuestra nota del examen de speaking. Por tanto, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es que os voy a explicar y os voy a enseñar cómo podemos describir el uniforme de la manera más detallada posible. Este documento dentro de la plataforma es un documento muy ampliable. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es que una vez que vosotros entráis en nuestro curso, os preguntamos cuando llegáis al módulo 2 o incluso un poquito antes, en qué especialidad estáis trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que cogemos el uniforme de vuestra especialidad para añadirlo a este documento, de manera que este documento al final pues recoge la mayoría de los uniformes que podemos encontrarnos dentro de la Guardia Civil. Hacemos esto con el propósito de haceros esta tarea un poquito más fácil, porque un uniforme no es igual que otro y así estamos seguras y contamos con que tenéis todo el vocabulario posible. Para nosotros, por ejemplo, poder describir el uniforme, en este caso no deberíamos hacerlo como una prenda de vestir normal. Tal y como he dicho, tenemos que dar todos los detalles posibles. Y cuando digo detalles me refiero a complementos, colores, tipos de camisetas, tipos de pantalones. Entonces, a continuación, os voy a compartir pantalla para que podáis ver cuáles son o cuáles serían algunas de las palabras más específicas. Si nosotros, por ejemplo, entramos en la pizarra o le echamos un vistazo a este documento de aquí, veis cómo tenemos un montón de palabras que no corresponden a la ropa que solemos ponernos habitualmente, lo que sería la ropa de paisano. Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado shield, escudo. Tenemos también badges insignia para aquellos uniformes que son un poquito más formales, como podría ser el uniforme de gala. Luego tendríamos los shoulder pads y los pins, que son, por ejemplo, un elemento del uniforme de UCECIC. En el caso del GRS, por ejemplo, también mencionaríamos en lugar de gorra, boina. En este caso sería beret. Otro de los elementos que tenemos en nuestro cinturón, y este es quizá también uno de los más importantes para describir, sería el cinturón técnico. Porque cuando nosotros mencionamos a la hora de describir el uniforme el cinturón técnico, no nos quedamos ahí, sino que también os recomendamos que mencionéis todas las herramientas que lleváis en él. También tenemos The Tactic Vest, que sería el chaleco técnico para especialidades como GRS, y Bulletproof, para el chaleco antibalas. Cuando nosotros hablamos de los pantalones que llevamos en el uniforme, en la mayoría de los casos los pantalones son de corte militar o también podemos llamarlos pantalones técnicos. En este caso, en inglés correspondería con cargo trousers. Esta palabra de aquí, cargo, es el tipo de pantalón. Sabéis que pantalones hay muchos tipos. Hay pantalones pitillo, pantalones campana, pantalones de corte recto. En este caso, el que a nosotros nos interesa sería de cargo trousers, los pantalones con diferentes bolsillos. También otro de los elementos que tenemos en el uniforme sería the identification number y, por supuesto, the Spanish flag. Todas estas palabras son un poquito más técnicas, son palabras que nosotros habitualmente no utilizamos para describir nuestra vestimenta habitual y por eso sería muy importante que las tuvierais en cuenta y le echarais un vistazo antes de proceder a describir el uniforme. No obstante, tranquilos porque parecen muchas palabras, pero realmente con la práctica al final se va haciendo muy ameno y os vais habituando a ellas. Además que algunas las podéis incluso utilizar en otras ocasiones. En el caso de, por ejemplo, hablar de los colores, no nos vamos a ceñir solamente a decir mi uniforme es verde, sino que también dentro del verde tendríamos diferentes matices. Por ejemplo, para nosotros hablar de un verde clarito, como podría ser, por ejemplo, el color de la camisa de Ucécico, el color de la camisa de Seprona, utilizaríamos light. Y para utilizar o para hablar del verde oscuro, que por ejemplo sería el verde de nuestros pantalones, utilizaríamos dark green. En el caso del polo, podemos utilizar el mismo adjetivo que se le da en español, de bicolor, polo t-shirt. Nosotros decimos bicolor en español con la acentuación en la O, pero en este caso en inglés el stress, o lo que sería el acento, iría en la I, bicolor.
Una vez que nosotros conocemos todas estas palabras, importante, describir el uniforme de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque tal y como expliqué en su día para lo que sería la descripción de la ropa, si lo hacemos de arriba a abajo, nos aseguramos de que no nos vamos a dejar ninguna palabra. Luego, dentro de lo que sería el uniforme, también hay otra serie de detalles, como podría, por ejemplo, ser reflective, para hablar de lo que sería lo reflectante en abrigos como, por ejemplo, el servicio de tráfico. ¿Vale? Para reflectante. Esto también sería importante tenerlo en cuenta. Y una vez visto todas estas palabras o todo este vocabulario específico, nos iríamos dentro del módulo 2, en el cual nosotros encontramos lo que sería el documento del cual os he hablado al principio. En este caso, con este documento trabajamos en clase en una ocasión, pero tal y como os he dicho, si vosotros, por ejemplo, entrara alguien cuyo uniforme no aparece aquí, lo que sería ampliar el documento con el uniforme en cuestión. Aquí tenemos, por ejemplo, el uniforme de Citizen Security y cuando nosotros describimos cualquier uniforme, de la misma manera en la que describimos la ropa en una fotografía, utilizaríamos el verbo wear. Para introducir o lo que sería empezar a hablar del uniforme, tenemos la siguiente expresión, que es bastante útil y la habéis utilizado en otras ocasiones. La de My uniform is composed of. Y a continuación empezaríamos a describir el uniforme de arriba a abajo. Por ejemplo, my uniform is composed of a dark green cap, fijaros aquí añado el matiz del color, with the shield of the Civil Guard, con el escudo de la Guardia Civil. A continuación añadiría un conector. Moreover, I wear a short sleeve bicolor polo t-shirt, utilizando short sleeve para hablar que el polo es de manga corta. Si fuera el de manga larga, el de invierno sería a long sleeve. Solamente tendríamos que cambiar este adjetivo de aquí. Y a continuación, bicolor polo t-shirt. Si yo quiero hablar de los detalles que tiene en este caso el polo, podría añadir with the Spanish flag on the left sleeve and the identification number on the right side. Aquí en este caso, para hablar del detalle del polo, utilizo la preposición on, porque se considera que la prenda de vestir es una superficie plana y en non todas las superficies planas se refieren con esa preposición. A continuación diría the tactic belt. Solamente lo mencionaría y continuaría describiendo el uniforme. Likewise, I wear a pair of cargo, primero diría el tipo de pantalón, dark green y el color trouser, with 5 pockets. And finally, I wear a black work boots or también podríamos decir black shoes. Como nosotros hemos mencionado el cinturón, continuaríamos diciendo, in addition, in my tactic belt, en mi cinturón técnico, y nos iríamos a la última diapositiva de este documento, en la cual aparecen reflejadas todas las herramientas que lleváis. In my uniform, I also wear a tactic belt, where I carry all the tools I need during a shift. It is, de nuevo, composed of, y empezaría a mencionar todas las herramientas que yo llevo en el cinturón. Aquí, si queréis, podéis mencionar qué herramientas lleváis a la derecha y qué herramientas lleváis a la izquierda. Por ejemplo, diríamos, it is composed of. Mencionaríamos todas las herramientas de la derecha on the right side y mencionaríamos todas las herramientas de la izquierda on the left side. También sería recomendable que utilizarais o escogierais una o dos herramientas, incluso más si así lo queréis, y dijerais para qué la utilizáis. Por ejemplo, the handcuffs in order to arrest a criminal. Las esposas para arrestar a un criminal. A pair of anti-cutting gloves, un par de guantes anticorte for frisking people, para cachear a las personas. O por ejemplo, a whistle, un silbato, to warn a person to stop, para avisar a una persona para que pare. Entonces, sería recomendable, ¿vale? Para que hagamos un pequeño resumen. En primer lugar, aprendernos todo este vocabulario específico. Cada uno se aprenderá el vocabulario que más le convenga, en este caso, para describir su uniforme. No obstante, aviso, yo en vuestro caso lo que haría sería aprenderme
todas las palabras posibles. ¿Por qué? En el caso de que nos pusieran una foto de un guardia civil de servicio y lleve un uniforme diferente al nuestro. No es lo habitual, pero como nunca se sabe, yo lo que recomendaría sería que os dierais o echarais un vistazo a todo el documento en cuestión y siempre, cuanto más vocabulario, mejor, pero siempre haciendo hincapié o ciñéndonos al nuestro en especial. Una vez que yo me he estudiado el vocabulario, tener en cuenta las expresiones que necesito. Por un lado, el is composed of, por otro lado, el verbo wear, para decir llevar puesto, y el verbo carry, para decir llevar, por ejemplo, en el tactic vest y en el cinturón. Y a continuación ya procedería a lo que sería la descripción del uniforme, utilizando conectores cada vez que paso de la parte de arriba a la parte de abajo y haciendo hincapié en el cinturón, diciendo cuáles son todas las herramientas que necesito. Aquí sería recomendable elegir 3 herramientas o 4 no más y decir para qué las utilizo. Así que chicos, espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad.